Llevamos algunas semanas allí, meses ya en la segunda carta. Si usted va al capítulo 3, dice el verso 3 en adelante, también debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos hablando ya en semanas de estos tiempos peligrosos. Y la semana pasada empezamos a describir históricamente estos momentos o estos tiempos peligrosos. El primer tiempo peligroso que se dio muchos años atrás, miles de años atrás, fue lo que conocemos como el sacramentalismo. ¿Se acuerda usted? Que hablamos de lo que la Iglesia Católica introdujo y estableció sacramentos. Y estos eran los medios de salvación. ¿Se acuerda? Si un niño no es bautizado, luego entonces va a ir ¿a dónde? Al purgatorio, y entonces pues ahí va a estar ahí detenido el pequeño, y a ver si con las oraciones, si nos aventamos unos rosarios, pues lo empujamos para ver si pasa. ¿Sí me explico? Los sacramentos, tienen que casarse por la Iglesia Católica, tienen que hacer la primera comunión, la confirmación y una serie de cosas que entonces le dan la fuerza, le quitan la fuerza al sacrificio de Cristo y ponen medios para salvación, medios humanos, ¿ok? Sustituyen la salvación por medio de Cristo. Luego vimos, después del sacramentalismo, pues llegó lo que conocemos como el racionalismo. Hablamos de esto la semana pasada. Luego hablamos, después del racionalismo, hoy vamos a ver un poco del ortodoxismo. Y esta fue el tercer tiempo peligroso que podríamos describir históricamente que pasó la Iglesia. Esto será en el siglo XIX. ¿Y qué pasó en el siglo ya XIX? La revolución industrial ya estaba todo a su apogeo y por lo tanto la imprenta era algo que se daba ya en todas partes. La Biblia se empezó a producir en masa, ¿me explico? Empezó a publicarse cantidades de Biblias, imprimirse cantidades de Biblias y se esparcían por todo el mundo, especialmente el mundo occidental. Recuerden que Estados Unidos fue fundado por los famosos peregrinos que venían ¿de dónde, hermanos? De países europeos, principalmente ¿de dónde? De Inglaterra, usted sabe, ingleses que fueron el Reino Unido, llegó a Estados Unidos y empezaron a establecer, querían la libertad religiosa, ellos hablaban de esto. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el liberalismo corrompió todas las instituciones que habían comenzado. Y es cierto que se imprimían Biblias y la gente tenía Biblias, pero lo que sucedió en ese tiempo no sucede hoy. Mucha gente tiene Biblias en su casa, ¿sí o no? Y sin embargo la gente la lee y deje que la lea. Aunque la lea, no la cree. ¿Me explico? No creen en la Biblia. Ocupan otras cosas. Se preocupan por leer, por estar al tanto de otras cosas, rituales, cómo vestirse, horóscopos, ¿me explico? Ocupados en otras cosas. Y la Biblia, teniendo una Biblia, no creen en la palabra de Dios. Todo esto entonces generó lo que se conoció como una indiferencia, y esto enfrió a la iglesia en ese momento y quitó el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Había este enfriamiento y esa falta de celo y esa falta de espiritualidad, y la gente en ese momento se volvió superficial en su vida cristiana, porque todos ellos eran, usted sabe que Estados Unidos se fundó bajo principios bíblicos completamente, y sin embargo sus vidas eran totalmente frías a la luz de la palabra. Y ahí es donde se conoció este movimiento importante como el Gran Despertar. ¿Quién aparece ahí? Dios ocupa a un hombre, Jonathan Edwards, del que hablábamos hace un momento. Él predicó poderosamente. Esto se dio en el norte, principalmente de Estados Unidos, y al final de esos años algunas personas escucharon oír predicar a Jonathan Edwards, que quizá fue una de las mentes más brillantes de Estados Unidos en la historia de este país. Y en una ocasión, cuando escucharon predicar a Jonathan Edwards, le
pidieron que se fuera de la iglesia. Lo terminaron expulsando de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque él pidió o dijo que era necesario que antes de participar de la cena del Señor hubiera evidencia pública de la fe de las personas. Pues eso era cuestionar la vida de la gente, de los cristianos, ¿me explico? Y esto no le pareció a mucha gente y votaron y lo expulsaron de la iglesia. Entonces, fue quizá una postura que parecía extrema. Trataron de arruinar su reputación para que no pudiera pastorear otra iglesia y terminó enseñándole a 15 personas de trasfondo indígena de Estados Unidos, porque en Estados Unidos había cantidad de etnias indígenas, como en México. Y es importante que usted sepa que Jonathan Edwards fue influenciado por el misionero que yo le decía, David Brainerd, este misionero que murió a la edad de 29 años. Pero Jonathan Edwards leyó mucho acerca de este hombre que dedicó su vida, en esencia, a predicar la palabra de Dios a indígenas. Y al leer un poco de la biografía de Jonathan Edwards, narran que después de este hecho de ser expulsado y terminar enseñando a un grupo de personas indígenas, de trasfondo indígena, algunas personas se reagruparon y le pidieron a Jonathan Edwards si podía convertirse en el presidente de la Universidad de Nueva Jersey. ¿Usted sabe qué universidad es esa? La Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Y él no quiso, él se sentía humillado y demasiado indigno para esto, pero finalmente aceptó. Y esas personas en ese tiempo tenían, repito, las Biblias, escucharon la predicación de la palabra de Dios, pero se volvió algo ortodoxo, algo que la gente se llamaba cristiano, pero era como algo que hacían. ¿Qué hacían los americanos todos los domingos? ¿Ir a dónde? A la iglesia, pero no tenía ningún efecto. Era algo, una costumbre, ¿me explicó? Ese ortodoxismo permeó y enfrió a la iglesia y hizo que fuera algo frío. Esto es un tiempo peligroso históricamente para la iglesia. Y hermanos, tengo que decirlo, ¿eso todavía existe hoy? Existe hoy. Gente que tiene Biblia, pero que no cree en la palabra de Dios, que vive una vida ortodoxa como un cristiano, porque desde pequeño ha ido a la iglesia y está acostumbrado a hacer la iglesia y está acostumbrado a cantar himnos, a hacer cosas de estas, a participar, pero su vida no muestra nada de Dios en sí, porque no conocen al Dios verdadero. Se acostumbraron a conocer y a saber de la Biblia, pero no conocen, no tienen una experiencia de que Dios haya hablado y tocado sus vidas. Ahora, pasamos a otro momento, ya en el siglo XX, y entramos al movimiento que se le conoció como el politicismo. Esto se da principalmente en Europa. En el siglo XX la iglesia se dejó influenciar por la política, o más bien la iglesia se introdujo, ¿a dónde, hermanos? A la política. Y la iglesia empezó a participar a través de varios partidos políticos europeos, y obviamente esto lo tomó, y el señor Adolfo Hitler instauró una fe alemana que se le conoció no como cristianismo, sino como nazismo. Pero el nazismo en realidad equiparó, tomó mucha de la estructura del cristianismo europeo para fundar una fe alemana, fe radical alemana. Adolfo Hitler entonces compitió con el cristianismo, y después de esto vino el evangelismo social, el reconstruccionismo, y hoy finalmente estos dos movimientos se transformaron en lo que se conoce como la teología de la liberación. Y estas formas políticas de cristianismo fueron las que se mezclaron en diferentes países europeos, americanos, e incluso crearon ciertos ritos religiosos que hoy tenemos en nuestro propio país, ¿sí?
Y esto en realidad también lastimó, fraccionó a la iglesia. Y tengo algo que decirlo. La iglesia no tiene un mensaje político ni debe tenerlo. La iglesia debe de predicar un mensaje redentor y de salvación en Cristo. No un mensaje político ni social. ¿Me explico? La iglesia no tiene que separar perfectamente su predicación, su mensaje. Ahora, después, para los años 50, 1950, llegó el famoso movimiento ecuménico. Lo he escuchado, ¿no? El movimiento ecumenista vino de una forma rápida. Y si usted nota, cuando empezamos a hablar del primero, el sacramentalismo, duró 1200 años. Y luego vinieron otros movimientos y fueron durando mucho, hasta que cada movimiento casi vino por cada 10 años. ¿Por qué, hermanos? Por el desarrollo de la tecnología y de la comunicación. Se desarrollaron los medios de comunicación y esto generó que diferentes ideologías llegaran con mucho más rapidez a diferentes partes del mundo. Se compartieran ese tipo de ideas de una forma muy rápida. El ecumenismo creció rápidamente, se desarrolló, repito, por la evolución de la comunicación. ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo es unidad sin doctrina. Repito, estemos unidos sin importar qué creencia. Podemos estar unidos, musulmanes, budistas, cristianos, todos juntos, creyendo en que hay un Dios que cada quien lo tiene y todos tenemos que estar juntos. Eso es ecumenismo, unidad sin doctrina. Entonces, esto es tolerar el error, esto es dejarse llevar por el sentimentalismo, por este propósito de estar unidos por el mundo, por la humanidad, sin importar la fe. Esto es en realidad menospreciar lo que usted y yo conocemos como la sana ¿qué? La sana doctrina, ¿sí? Y esto finalmente está afirmando que no importa tener discernimiento. ¿Sí me explico? No importa. No importa lo que creas. ¿Sí? El ecumenismo simplemente destrozó a la iglesia, específicamente en Inglaterra, en Europa y en Estados Unidos, y esto fue arrastrándose a Latinoamérica. Ahora, llegamos a los años 60, allá en California, se desarrolla lo que hoy conocemos como el carismatismo. ¿Lo he escuchado? Los carismáticos. Esto comenzó en una iglesia episcopal en Estados Unidos, el movimiento carismático, y obviamente esto es uno de los tiempos peligrosos que ha vivido históricamente la iglesia, en donde la verdad no es la palabra de Dios. La verdad, ¿sabe qué es? Lo que uno experimenta de Dios, lo que Dios me hizo sentir, lo que Dios me habló a mí. ¿Me explico? Dios me habló a mí. Dios se reveló y me habló en sueños, me habló directamente a mí, y no importa la palabra. La verdad viene del sentimiento, de las revelaciones, de las voces, de las visiones. Y la gente decía, es que Dios me dio visión. ¿Me explico? Yo vi esto. Y yo vi que usted, hermana, usted que está enferma, usted puede ser sana en Cristo. Y Dios la va a sanar. Y empezaron ese tipo de discursos que usted ha escuchado, ¿sí o no? ¿Sí? Y es que Dios ha proyectado esto para su vida. Porque Dios me lo reveló. Entonces, se basó en profecías de la intuición. La gente llegó a decir, no me importa lo que dice la Biblia, lo que tiene valor para mí es lo que Dios me ha hablado. Imagínense, a ese tipo de cosas fue lo que tradujo o se llegó. Entonces los 60s dieron lugar al experimentalismo.
Y sabe, hermanos, la realidad es que hoy esto sigue permeando en muchas iglesias. ¿Sí o no, hermanos? Sí, esto se ve hoy. Hoy sigue habiendo algo de sacramentalismo, la gente sigue creyendo en medios para salvación, sigue creyendo, cargando cosas, pensando que cosas materiales pueden hacerle que un beneficio para su vida espiritual. ¿Sí? Hoy impera o vemos todavía algo de sacramentalismo, todavía vemos algo del racionalismo, de esa creencia que el hombre tiene la capacidad. Hoy seguimos viendo también algo de el ortodoxismo, y la iglesia se ha vuelto fría, o muchas iglesias siguen frías, y todavía tenemos a personas esforzándose en diferentes países, o aún en nuestro México, que se hacen movimientos cristianos para formar parte de partidos, ¿qué, hermanos? Políticos. Entonces, hoy, en países como Inglaterra, Alemania principalmente, existen partidos protestantes, nacionales, y todavía estamos y vemos algo de ecumenismo, personas que tratan de estar unidos sin importar la enseñanza bíblica, y eso ha invadido a los evangélicos. Todavía tenemos a gente o iglesias que practican este asunto de la experiencia personal, de tener una experiencia con Cristo, sin importar lo que la palabra de Dios nos diga, ¿sí? Y hablamos de esto, por eso hace algunos años, hace como 3 años, se hizo un libro, el pastor MacArthur, y fue una serie de conferencias en realidad que se le conoció como Fuego Extraño. Usted puede leer este libro de ciclo de conferencias, porque muchas de estas ideologías se metieron a la iglesia y han contagiado y contaminado a la iglesia. Todo el mundo hoy quiere levantarse y decir: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me indicó tal cosa. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, y después, hermanos, en los 80s llegó el subjetivismo. El hombre comenzó a ver su interior, y cuando hablo de subjetivismo, en realidad, de manera paralela, hablamos de la psicología. Aunque la psicología nace por ahí de los 1800 con este judío ateo, este señor Wilhelm Wundt, que inventó la psicología, pues la realidad, hermanos, es que el Espíritu Santo, porque obviamente el hombre empezó a hacer el autoanálisis, ¿sí? Y cobró fuerza la psicología, y la psicología permeó a la iglesia como un nuevo modelo para santificación. Pero la realidad, hermanos, es que el Espíritu Santo no ha necesitado y no necesita de psicología, y no la va a necesitar nunca. El Espíritu Santo puede llevar a cabo la obra de Dios, y puede llevarla a cabo sin la ayuda de Sigmund Freud. No lo necesita, ¿sí? Y no necesita nada de la psicología. Entonces, lo que necesitamos saber acerca del comportamiento humano, ¿dónde lo podemos saber, hermanos? En la palabra de Dios, y no en la psicología, ¿sí? El único modelo para la salvación y santificación es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no la psicología humana. Lo lamentable, hermanos, es que hoy hay pastores, hay seminarios que creen que el Espíritu Santo, claro, puede llevar a cabo la obra de santificación, pero que la psicología es necesaria para que las personas o los creyentes puedan llegar a esto, a santificarse, ¿sí? Pero aceptar o afirmar esto, hermanos, implicaría aceptar que una persona para ser santa necesita de psicología, necesita de ayuda de Sigmund Freud, o necesita de la ayuda de Rogers, o de Jung, o de diferentes, de Sprinter, y diferentes psicólogos que han existido en la historia para poder hacer la obra de santificación o llegar a la salvación a través de la psicología. El movimiento de la psicología lamentablemente se infiltró a la iglesia, y tan se infiltró, hermanos,
que muchos seminarios, inclusive bautistas, incluyen en sus materias psicología pastoral, psicología de tal cosa, psicología de tal cosa. ¿Sí? El hablar de la autoestima, del síndrome de las memorias reprimidas, de la represión, de la catarsis y de otras cosas. Esto es un invento entero de mentiras que arruinan y han arruinado la iglesia y la enseñanza bíblica en seminarios. Entonces, lo que el subjetivismo hizo, aun cuando las tendencias de la psicología vienen y van, es lo que ha producido que el cristianismo deje de ser centrado en Dios y se centre en la capacidad humana. ¿Sí me explico? De autoconocerse. Y por eso muchos de la psicología nos dice, es que tú tienes que amarte a ti mismo, conocerte a ti mismo, ¿sí? Y este es un problema grave. Entonces, hoy lo lamentable es que muchos predicadores comenzando han predicado y han comenzado su predicación basada en tener algún o lograr efectos psicológicos. Y esto ha infectado a la iglesia evangélica a través también de los años. Para terminar esta tarde, hablar del misticismo que se desarrolló en los 90. Esta tendencia llegó en esos años donde la gente también hablaba de escuchar la voz de Dios y de que Dios hablaba, y salieron diferentes libros de cómo poder escuchar la voz de Dios. Y esto llegó en realidad a ser conocido como el pragmatismo. El pragmatismo dice, la verdad es, si el siervo funciona, entonces la verdad está en él. Ahora la pregunta sería, ¿qué funciona? ¿Qué es lo que trae a la gente? ¿Qué es lo que atrae a las multitudes? ¿Qué es lo que hace que la iglesia logre juntar, ¿qué, hermanos? Dinero, ¿me explico? ¿Qué es lo que puede conseguir que la gente responda? Y entonces, después de esto, usted puede determinar cómo es la verdad y cómo es que entonces la iglesia puede funcionar. La clave es, para evangelizar, le dicen, es la imagen, es el estilo, es la metodología, son los programas. ¿Me explico? La iglesia empezó a basar su crecimiento, y esto cuando empezaron a surgir las mega iglesias, se empezó a hablar del crecimiento, de la predicación de forma multitudinaria. Y entonces empezaron a presentar y buscar las formas de llegar a multitudes a través de conciertos, a través de grandes construcciones, de auditorios, de estadios, donde se puede predicar el evangelio, pero importa mucho la forma y los estilos respecto a la predicación. Hermano, no me da tiempo de abarcar todo, pero lo que yo quiero decir, hermanos, es que quiero que regresen conmigo a 2 Timoteo, por favor. También debes de saber esto. Y lo que yo quiero decir, hermanos, es que Dios está hablándonos a usted y a mí. Y usted y yo tenemos que estar ciertos que en estos días, y que ha pasado la iglesia muchos momentos difíciles y de peligro. Porque los hombres, habrá hombres que son amadores de qué, hermanos? De sí mismos, avaros. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar la descripción que comienza desde el versículo 2 en adelante, ¿sí? Hasta el versículo 9, que dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero el versículo 10, lo lee conmigo, por favor, juntos. Dice la palabra de Dios, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, no hay otra cosa que sea mejor que la que, hermanos, que la palabra de Dios. Ha seguido ¿qué dice? Mi enseñanza, mi doctrina, es lo que nos dice el versículo 10. Entonces, hermanos, hoy usted y yo tenemos que estar preocupados y ocupados en seguir enseñando, ¿qué, hermanos? La palabra. Y claro que podemos hacer algunos eventos evangelísticos, pero no hay mejor evangelización, hermanos, que la que se hace de hombre a qué? A hombre. En el día a día, cuando usted trabaja, cuando usted sale en cualquier lugar, porque usted y yo tenemos que ser luz y qué, hermanos, y sal de la tierra. Esta es la instrucción para nosotros. No nos cansemos de enseñar la palabra de quién, hermanos, de Dios. Vamos a ver. Señor, sé tú pues el que ilumine a cada hijo y nos dé valor y fortaleza para enfrentar los tiempos peligrosos y toda tendencia y todo pensamiento y movimiento que han existido históricamente, y que hoy sea tu palabra la que nosotros sigamos aprendiendo y sigamos enseñando. Padre, que tomemos el ejemplo de Timoteo y tomemos tu enseñanza para la gente que está cercana a nosotros. Aviva tu obra en nuestra vida para gloria tuya.